Bien, el último panel de la jornada es pues la puesta en práctica de todo lo que hemos visto antes. Empezamos hablando del Value Investing como enfoque de selección de valores y por qué pensamos pues, que es un enfoque inteligente y que da buenos resultados. Hemos visto los sesgos de la decisión y cómo los gestores, hemos hablado de cómo como gestores y como clientes podemos intentar minimizarlos. Vamos a ver todo eso puesto en práctica en la actividad de un profesional. Voy a presentar a Alejandro Muñoz, que es amigo de la casa. Bueno, por cierto, tienen una presentación suya de su fondo con su socio José Antonio Larraz, es Equam Capital, en el canal de Value School. Y además es profesor de la escuela de verano de Value School, que va a empezar en el mes de... Vamos a empezar la campaña muy prontito. En fin, Alejandro Muñoz es gestor de renta variable con experiencia en la SICAV Ángulo Verde y en March Gestión, Banca March. Eduardo, se me ha apagado la pantalla. Perdona. Ahí está, muchas gracias. Tiene experiencia en inversión en seguros, en construcción, telecomunicaciones, publicidad, infraestructuras y en el sector industrial dentro de la corporación financiera Alba. Es fundador y director financiero de IFARA Tecnologías. Es experto en Corporate Finance. Es profesor del Máster de Value Investing en ONMA, el Centro de Estudios Manuel Ayau. Es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales y máster en Política Económica. Es decir, que es una formación, como lo ven, sobrada. Y, insisto, gestor en el fondo Equam Capital. Nos va a plantear ahora un caso de inversión real y supongo que la estructura será igual que las demás sesiones, pues unos 40 minutos de exposición y luego lo que digáis. Preguntas por parte de ustedes, así que adelante. Gracias por estar aquí, Alejandro. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, estoy impresionado con la presentación o la charla que habéis tenido hace un momento, porque para nosotros es importantísimo ir depurando nuestro proceso de decisión para eliminar todos estos sesgos. Y precisamente es una de las cosas de las que quería hablar hoy, de cuál es nuestro proceso de inversión. Es un proceso de inversión que está pensado, bueno, nunca lo he explicado desde el punto de vista de la Behavioral Finance, pero está pensado para eliminar errores. Y muchos de esos errores vienen precisamente de nuestra forma como seres humanos de tomar decisiones, que usamos heurísticos que a veces están mal, nos ponemos nerviosos, tenemos miedo, tenemos codicia y todo eso tenemos que eliminarlo con un proceso que hay que seguir con disciplina, ¿no? Entonces, mi socio y yo venimos de invertir en sociedades no cotizadas, que es un poco distinto a invertir en cotizadas, para empezar porque no tienes la presión de los precios y puedes centrarte en la visión a largo plazo con más tranquilidad. Y lo que estamos intentando hacer y lo que llevamos 5 años haciendo es utilizar nuestra experiencia de inversión en no cotizadas para invertir en cotizadas y olvidarnos de las fluctuaciones de precio y de las subidas y bajadas de la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a empezar directamente con nuestro proceso de inversión. Lo que siempre contamos aquí es que un proceso de inversión, desde nuestro punto de vista, tiene que tener 3 partes bien diferenciadas. Y la gente suele centrarse en una de ellas, que es el análisis. Muchas veces nos pregunta la gente con la que hablamos, ¿cómo analizáis las compañías? ¿Qué múltiplos utilizáis? ¿Qué variables os hacen decantaros por una o por otra? Y eso es importantísimo, eso es lo que nosotros llamamos, bueno, el segundo pilar, ¿no? El pilar del análisis. Pero antes de eso, hay que tener un método que te asegura que estás generando posibles inversiones buenas constantemente, porque si no caes en el sesgo del rebaño. Si no estás constantemente buscando nuevas inversiones, es fácil acabar en el IBEX, en las empresas del IBEX, y ahí no aportamos valor. Ahí ahora hay una forma de invertir, que es a través de los índices, que es mucho más barata, y para eso, pues que la gente compre el índice. Entonces nosotros hemos diseñado un proceso de generación de ideas que es muy simple, que consiste simplemente en estar todas las semanas viajando por Europa y entrevistándonos con ejecutivos de compañías. Y de esas reuniones podemos hacer una serie de preguntas que a nosotros nos sirven mucho para identificar posibles buenos negocios. La segunda parte es la parte de análisis. Y ahí, por ejemplo, hemos definido una serie de filtros que limitan o eliminan los riesgos más comunes y los errores más comunes que hemos cometido en el pasado. Por ejemplo, comprar compañías con deuda, con la idea de que vamos a tener una rentabilidad más alta. Bueno, pues eso en nuestra experiencia sale mal y tenemos un filtro que consiste en comprar compañías
que tengan poca deuda, una deuda razonable. O buscar negocios que sean estables y predecibles en el tiempo, porque eso es otra de las fuentes de pérdida que hemos tenido en el pasado en nuestras inversiones. Bueno, el caso es que después de haber hecho nuestro análisis de valorar cada una de las compañías en las que podemos invertir, llega la fase tercera, el tercer pilar, que es un pilar que es muy difícil de transmitir cuantitativamente, pero que es precisamente de lo que habéis estado hablando hace un momento, de lo que hemos estado hablando hace un momento, que es la cuestión emocional en la inversión. Y a esto le dedicamos mucho esfuerzo y mucho tiempo y mucho debate interno, ¿no? Creemos que para invertir bien hay que tener, primero, mucha decisión en la toma. Una vez que se toma una decisión, actuar con decisión y con coraje. Hay que tener mucha paciencia. O sea, cuando uno invierte tiene que estar dispuesto a pasar años en esa inversión perdiendo dinero. Y finalmente hay que tener disciplina en la venta cuando se han llegado a los precios objetivo que te has marcado como precio de salida, ¿no? Entonces, nosotros llevamos ya 5 años poniendo en práctica este proceso de inversión que, como habías preguntado antes, es una de las formas en las que nosotros nos protegemos de nosotros mismos, ¿no? Y la verdad es que nos está dando buenos resultados, ¿no? Y por eso pues, estoy encantado de compartirlo con vosotros. Realmente una de las cosas que me llama la atención de lo que hemos estado hablando antes es que todos estamos sometidos a esa presión de los sesgos. Es constante. Una vez estaba viendo una entrevista al antiguo presidente de Goldman Sachs, que en teoría es uno de los tíos que más experiencia de inversión tiene que tener, y contaba cómo en medio de la crisis financiera, en 2008, se iba a comprar una casa en los Hamptons y, bueno, hizo una oferta y vio que el precio estaba bajando. Y entonces la podía comprar más barato todavía, pero se asustó y dijo, es que aquí está pasando algo gordo. Y no compró la casa, que era un momento buenísimo. Y decía en la entrevista, si yo me asusto, if I chicken out, imaginaos el resto de la gente que no tiene experiencia financiera. Y esto yo puedo dar fe que nos pasa constantemente. Y lo que tenemos que tener es un entorno en la empresa en el que podamos hablar todos con confianza, reconocer nuestros errores abiertamente sin que nadie sea acusado por haberse equivocado, podamos cambiar de opinión y podamos llevar la contraria unos a otros. Eso es fundamental y eso pues, lo tenemos pues, por la cultura y por cómo somos. Eso no sé si es fácil meterlo en un proceso, pero por suerte lo tenemos. Entonces, este proceso... bueno, yo no sé si detenerme aquí porque igual es un poco detallado y técnico, pero una de las cosas en las que nos fijamos nosotros es en la calidad del negocio. Queremos negocios en los que podamos identificar alguna fortaleza de la compañía en la que vamos a invertir que hace que la competencia no pueda copiarles. Y esto es una variable que no todos los inversores value miran, porque el ser value investor consiste básicamente en comprar barato. Nosotros estamos intentando comprar barato, pero compañías que tengan estas características, ¿no? Y por nuestra experiencia anterior, pues sabemos que cuando hay algunos nichos locales en los que es muy difícil que entre la competencia. Por ejemplo, en este caso Hartmann es una compañía que hace hueveras, y entonces las hueveras cuestan muy poco producirlas, pero el transporte es muy caro porque son muy voluminosas. Entonces, solo puedes llevarlas a un radio de 1000 kilómetros y solo compites, por tanto, con las empresas que están en el radio de 1000 kilómetros. Y es muy difícil que lleguen los competidores chinos a precios de descuento y te hagan daño y te quiten la cuota de mercado. Pues nosotros nos gusta ese sector. Nos gustan sectores que tengan relaciones estables, las empresas con el cliente, porque esa relación estable da una cierta predictibilidad de los ingresos. Es difícil también que llegue una empresa china, como China o de otro país, y capture tu cuota de mercado porque tienes esa relación con los clientes, ¿no? Entonces, hay una serie de criterios que para nosotros, bueno, pues hemos ido depurando también con el tiempo, que hace que nos gusten los negocios o no nos gusten, ¿no? Como decía, también la estructura financiera de las compañías en las que invertimos es algo que miramos con cuidado. Cuando hemos tenido problemas en una inversión, la mayoría de las veces ha sido por haber invertido en compañías demasiado apalancadas.
Así que tenemos un filtro que dice, si hay demasiada deuda en la compañía, pues no invertimos, ¿no? Y hemos visto que en el entorno de 2,5 veces, 3 veces EBITDA, en función del sector, es variable, pero es un punto que no se debe superar y que un poco por debajo estás en una zona buena en la que te aprovechas del bajo coste de la deuda sin asumir el riesgo de poder quebrar, ¿no? Y finalmente, otro de nuestros filtros es que los inversores, los que están gestionando la compañía, sean también socios, para que estén alineados con nosotros, que sean inversores, ¿no? Y hemos visto que hay muchos casos en los hoy día, y en España es demasiado habitual, hay muchos gestores de compañías que no tienen ninguna acción, no tienen ninguna participación en su empresa, y claro, la toma de decisiones que toman pues está sesgada por sus intereses personales. A lo mejor prefieren que la compañía crezca porque les da más estatus, o no ponen la misma atención cuando hacen un proyecto de inversión y no le exigen un retorno alto, porque como no es su dinero, pues pueden arriesgarse. Pero hemos comprobado que las empresas en las que hay una familia, en las que hay un empresario controlando el consejo, toman muchas mejores decisiones, tanto de inversión como de compra de otras compañías, ¿no? Y por eso buscamos compañías que cumplan ese criterio también, que tengan un accionista de referencia. Entonces, bueno, hasta aquí lo que hacemos y cuál es nuestro proceso de inversión. Bueno, esto es una muestra de la disciplina con la que vendemos siempre cuando llegan a nuestro precio objetivo las compañías. Pero bueno. Entonces, quería hablaros hoy de una empresa, que es una empresa noruega, que se dedica a la exploración de petróleo. Y es una empresa en la que invertimos en el año 2015, en medio de la crisis del petróleo, cuando todo estaba cayendo. Es una empresa en la que hemos invertido y llegamos a prácticamente desinvertir. O sea, es un caso cerrado que se ha cumplido ya, desde la inversión hasta la desinversión. Y bueno, la he traído aquí porque es un ejemplo bueno de una compañía que cumple prácticamente todos los requisitos que nosotros buscamos a una inversión, ¿no? Primero, ¿cómo llegamos a encontrar una inversión así? Uno de los elementos que tenemos en nuestro proceso, que os decía, para generar ideas nuevas de inversión, es buscar aquellos sectores en los que más han caído las acciones. El precio se ha desplomado, donde no quiere estar nadie. Lo que decíais antes, contrarian. Bueno, pues eso es muy importante a la hora de invertir, porque normalmente el mercado valora bien las compañías. Las compañías en general, bueno, pues no hay diferencias muy grandes y solo a veces se producen anomalías entre el valor y precio. ¿Y dónde se encuentran esas anomalías? Pues en dos grandes grupos de situaciones. Uno, cuando hay caídas muy fuertes, que genera un pánico y todo el mundo se sale, nadie quiere estar ahí y el precio sigue bajando, entonces se produce una anomalía grande entre valor y precio, una dispersión grande, o en situaciones en las que nadie está mirando esas compañías pues porque son pequeñas, porque no las siguen analistas o por la razón que sea. Este es el caso primero, una situación de pánico. Entonces, nosotros donde hay un pánico, miramos. Y de verdad que es uno de los criterios mejores para buscar posibles inversiones. Claro, eso no quiere decir que todo pánico sea una buena inversión. Hay que hacer un análisis, por supuesto, porque hay veces que las cosas antes de ir a cero pues bajan un 40%, luego un 60% y luego se pierde todo. Entonces hay que hacer un análisis, pero es un sitio bueno para mirar. Entonces en este caso lo que pasó en 2014 es que esta es la línea de producción de petróleo y demanda de petróleo, no sé si esto se puede. Y bueno, tradicionalmente ha estado estabilizado, ¿no? Y en 2014-2015 Arabia Saudí empezó a producir más petróleo, porque Arabia Saudí tiene capacidad excedente de producir y bueno, ellos mismos se retraen y producen menos para mantener los precios altos. Pero decidieron, por razones políticas, empezar a producir más de lo que habían producido antes. Y lo que provocaron fue una acumulación de inventarios creciente, porque producían más de lo que se demandaba, y eso hizo que el precio se desplomara. El precio del petróleo, que vemos en esta lámina. El precio del petróleo bajó en el año 2014 de $100 y pico el West Texas, que sabéis que hay varios tipos de petróleo, de Estados Unidos, pues bajó a 40, ¿no? Y luego siguió bajando hasta 30. O
sea, esto es para que veamos un poco la volatilidad que tienen los mercados con los precios, ¿no? Y consecuentemente, pues empezamos a ver qué estaba pasando en el mercado, ¿no? Aparte de esto que ya sabíamos, que había sobreproducción por culpa de Arabia Saudí, en parte para acabar con el shale gas, nos dimos cuenta que en el sector de exploración marina, que es un sector que produce más o menos el 30% de las necesidades de petróleo, los pozos que están en el mar, son pozos que son muy caros de construir y de hacer, pero luego, una vez que están produciendo, producen durante mucho tiempo. Y lo que vimos es que con la caída del precio del petróleo, pues a nadie le salía a cuenta invertir en estos proyectos a largo plazo. Y vemos aquí cómo los proyectos nuevos de exploración y de pozos marinos, pues fueron creciendo y cuando el precio bajó, se desplomaron, ¿no? Y aquí es donde empezamos a invertir. Y vimos que la producción de pozos marinos, al no invertirse, va a empezar a caer. Estos pozos duran mucho, pero tienen un declino y poco a poco van dejando de producir. Durante los años 2011, 2012, 2013 se invirtió mucho y esos pozos, que tardan unos cuantos años en producirse, van a empezar a producir en 2017-18. Todavía no se está notando la bajada de producción, porque los pozos que se decidieron hace 4 años están empezando a abrirse ahora, muchos de ellos. Pero sin embargo, como en el año 2015, 16 y 17 no se han invertido en nuevos pozos, el crecimiento está ralentizándose. Y se espera que a partir de 2019-2020 la producción de petróleo de pozos marinos empiece a bajar, ¿vale? Empiece a ser negativa. Bueno, os podéis imaginar que las empresas cotizadas de petróleo, pues tuvieron una caída en 2015 y 2014 pues bestial, o sea, en algunos casos del 60-70%, ¿no? Y bueno, lo que parece que hay un cierto consenso, aunque del futuro nadie sabe nada, es que entre el año 2030-2040, si se sigue produciendo la electrificación que todo el mundo espera de coches, llegará lo que llaman el pico de demanda. Pero la demanda está creciendo todos los años en un millón y medio de barriles diarios. Cuando se consumen 100, pues cada año se consume 1 millón y pico más. Y eso va a seguir así hasta 2030-2040. Porque a pesar de que los coches son más eficientes y los coches eléctricos son cada vez una cuota mayor de todos los coches, el número de coches que en Asia se están comprando es increíble. Y eso va a seguir así porque no hay gasolineras eléctricas y no hay una tecnología que sea fiable. Entonces, estas estimaciones, pues nadie sabe lo que va a pasar, pero entre 2030 y 2040 es posible que se haga el pico de demanda, pero mientras tanto la demanda sigue creciendo. Y hemos visto en la lámina anterior que la producción, como no se invierta, va a empezar a caer. Entonces, lo más probable es que en algún momento el precio del petróleo empiece a subir. Hay un factor aquí que no conocemos bien, que es la oferta que puede llegar a producir el petróleo en Estados Unidos, que ha sido una revolución tecnológica. En muy pocos años, Estados Unidos ha pasado de producir una fracción pequeña del petróleo a producir el 12%. Es increíble, y están haciendo unas infraestructuras para poder exportar ese petróleo, y bueno, puede cubrir en parte ese hueco de producción. Pero tiene que salir todo perfecto, si no, los precios del petróleo pueden empezar a subir muchísimo. Y entonces, bueno, esta situación es la típica que nos gusta. Un sector cíclico donde ha habido caídas muy fuertes y donde puede haber una recuperación también fuerte. Pero claro, empezamos a mirar el sector y nos dimos cuenta que todas las compañías, prácticamente todas las compañías que veíamos, tenían unas características que no cumplían lo que nos gustaba. Porque, como veis aquí, esta es la parte de exploración, son unos barcos carísimos, luego hay que hacer los pozos, unas infraestructuras carísimas, unos barcos carísimos para guardar el petróleo y luego llevarlo al puerto, y luego hay que refinarlo. Es un negocio de infraestructuras en el que hay mucha deuda
y ya eso, por tanto, no nos gusta, y donde además los retornos de la inversión son bajos. Son muy competitivos, aquí no son pequeños oligopolios donde hay 2 o 3 que ganan dinero, como el caso de las hueveras. Aquí hay muchos que se pelean y pierden un montón. Así que, bueno, pues nos quedamos un poco fríos porque dijimos, joder, creemos que es una oportunidad, creemos que esto se va a recuperar, pero no encontramos un activo en el que poder esperar tranquilamente a que se recupere, porque no sabemos cuánto va a tardar en recuperarse. Y bueno, lo que pasa es que en el proceso de búsqueda identificamos una compañía que, bueno, pues empezó a gustarnos. Cuando se busca petróleo en el mar, hay que utilizar unos barcos que lanzan unas ondas de sonido, y otros barcos reciben el reflejo de esas ondas y con el análisis de ese reflejo son capaces de identificar y de hacer imágenes del subsuelo, de lo que hay debajo del mar. Entonces, este proceso tradicionalmente se venía haciendo uno a uno. Pues Repsol quería hacer una exploración en el Mar del Norte y contrataba con uno de los dueños de barcos. Exxon quería hacer una y era un proceso muy costoso, porque esto es un estudio muy caro. Y apareció esta compañía TGS, que es de la que voy a hablar hoy, y... No, esto supongo... ¿Cómo se apaga aquí? ¿Qué tengo que hacer? Puedes aceptar. Ahí ahí. Pero espera, claro. Sí. A ver, déjame... Ahí puedes darle a aceptarlo. ¿O es el televisor? A ver, déjame el mando. El televisor. ¿Será aquí? Ahí está. Ahí, vale. fenomenal. Perdona. Nada. Y bueno, pues es una compañía que es algo que encontramos muy frecuentemente. Empresas que desarrollan... O sea, la creatividad humana es increíble y de repente encuentras a alguien que ha visto cómo puede poner de acuerdo a los majors, a las empresas que hacen exploración de petróleo, hacer conjuntamente esos estudios para que no se repita 3 veces, se hace una vez para todos, y además se pone a negociar con todos los dueños de barcos que tienen exceso de capacidad y a los que les puede sacar unos precios bajísimos. Y lo ha hecho de tal manera que se pone de acuerdo con algunos de estos operadores que le pagan una parte muy relevante del estudio y luego ellos, TGS, pone la diferencia del coste del estudio, pero se hacen dueños de esas imágenes y se las pueden vender a todos los demás. Ese es el modelo de negocio de TGS. Y es un modelo muy difícil de crear porque tienes que tener relaciones con las petroleras, tienes que tener experiencia en el tratamiento de imágenes, pero ellos lo han podido crear a lo largo de los años. Y entonces, claro, tienen un activo que es intangible, que son esas librerías de imágenes del subsuelo marino, que es, entre ellos y otra compañía también noruega, pues tienen la práctica totalidad de estas imágenes. Schlumberger también en Estados Unidos, y es un negocio pues, que ahora vamos a ver, que tiene caja neta, tiene una estructura de costes totalmente flexible, si vienen mal dadas no se gasta nada, y el día que se recupere la inversión en petróleo, pues empezarán a vender su librería, que para ellos tiene coste cero. Son todo ingresos que van a beneficio y a generación de caja. Y bueno, pues esto lo vimos y nos gustó. Entonces, una vez que hemos identificado una compañía así, hacemos un análisis cuantitativo y ya de más de detalle de ver quiénes son sus competidores y cuál es la estructura, el ecosistema en el que están, ¿no? Bueno, y lo que nosotros hacemos para investigar todo esto es reunirnos con el director financiero de TGS, al que hemos visto un montón de veces, con sus competidores, les hemos visto también un montón de veces, con analistas. Hemos creado una red de brokers, que son las empresas con las que operamos en bolsa, que tienen analistas, y nosotros pues usamos mucho a esos analistas. No leemos sus informes porque sus informes están muy sesgados, pero sí que hablamos con el analista que los ha escrito. Y en una conversación obtenemos una información muy distinta a la que obtenemos cuando lees un informe. El informe pone lo que le interesa, no sabes si lo está poniendo porque tiene detrás un mandato de que tiene que colocar algo, o
o no se atreve a poner algo porque es políticamente incorrecto, pero cuando hablas en una conversación sí que te cuenta cosas, ¿no? Entonces, y luego, por supuesto, analizamos la información financiera disponible, ¿no? Siempre es información pública, ¿no? Nosotros no utilizamos información que no sepa todo, que no pueda saber todo el mundo. Entonces, bueno, lo primero que analizamos fue cómo es su estructura de ingresos. Aquí, hasta aquí teníamos información en ese momento y vimos que había dos líneas, pre-sales y late sales. Pre-sales es lo que cobran por hacer los estudios inicialmente. Contratan con Repsol y Exxon a hacer un estudio en el Mar del Norte, Repsol y Exxon pagan la mitad del estudio y esos ingresos son los pre-sales. Ellos hacen el estudio, hacen la inversión, cuando tienen la librería luego la revenden y a eso es lo que llaman los late sales. ¿Veis? Y entonces aquí se ve muy bien la ciclicidad tan enorme que tiene este negocio, porque de vender 163 millones en la producción de nuevas librerías a 330, 180, 250 en las épocas buenas, bueno, luego esto ya lo hemos sabido después, pasó a 100, 115, 105 en 2018. O sea, la gente ha dejado de invertir. Es muy cíclico. Y también las ventas de la librería que tenían ya construida, pues es muy cíclica, porque vendía 380 millones, 420, 500, 600, 600 y ha caído a la mitad. De manera que los ingresos han pasado de 900, 800 a aquí a 450, a la mitad. Se ha ido a la mitad. ¿Qué empresa puede soportar una caída de ventas del 50% y no venirse abajo, ¿no? Bueno, pues esto era TGS, ¿no? Es TGS. Estudiamos estructura de costes y vimos que los costes de personal son variables igual que los ingresos. Porque al final, si no estás trabajando, si no tienes que hacer un estudio nuevo porque no te lo están pidiendo, la gente se va a su casa. Fuimos a verles a Oslo y en 2015 no había nadie en la oficina. Estaban en su casa, los empleados, y ahora han vuelto y tienen unos incentivos muy grandes. Cuanto más venden, más ganan los empleados. Han conseguido variabilizar el coste laboral de manera que se han podido ajustar a la situación en la crisis. Y por eso, a pesar de que las ventas han caído a la mitad, pues el margen se ha mantenido estable, el margen EBITDA en el 80 y pico %. ¿Vale? Estos son los costes laborales respecto a las ventas. Entonces, esto nos gustaba mucho, porque nosotros, como os decía, no sabemos cuánto tiempo va a durar la crisis del petróleo. Ahora parece que está empezando a arreglarse, pero puede venir otra vez otros años malos en los que deje de invertirse. Pero con una compañía en la que la estructura de costes se adapta perfectamente a las ventas, el riesgo de quebrar es muy bajo. Y además, bueno, es que voy a saltarme la deuda, que es la otra cuestión que nos parece muy importante, pues tenía una posición de caja neta positiva muy relevante, muy significativa. Con lo cual, una compañía que tiene en el banco un montón de dinero para aguantar años y años y encima gana dinero incluso en las épocas malas, pues nos parece la mejor situación para capear la crisis. Pero es que además, en el momento en que llegue la recuperación, tiene ese activo intangible que son las librerías, que puede empezar a vender sin coste, como os decía antes, y recuperar los beneficios. Bueno, pues esto es lo que nos gusta. Este es el tipo de compañía que nos gusta, que está haciendo una cosa un poco diferente a los demás. Miramos una serie de ratios, no os voy a aburrir. Uno de ellos es el retorno sobre el capital empleado. Es un ratio que para nosotros es muy importante, porque al final, cuando uno invierte, lo que quiere es obtener un retorno, ¿no? Y hay compañías que están en sectores donde los retornos que saca todo el mundo son bajos, normalmente porque hay mucha competencia, y hay veces que encuentras compañías que obtienen a través, en el ciclo, retornos sobre la inversión altos, como es este caso, que ellos obtienen de media, aquí no se ve todo, pero un 30% de retorno sobre la inversión. Es muy difícil encontrar hoy día proyectos en los que puedas sacar un 30% de retorno sobre tu inversión. Muy difícil. Entonces, cuando encuentras uno de ellos, pues hay que prestar atención, porque puede ser una muy buena oportunidad. Cuando compras una compañía que es capaz de invertir a estos retornos, si de verdad lo mantiene durante el tiempo, es una compañía que cada vez va a valer más. Porque al invertir por encima
a un retorno por encima del coste de capital, va a ir creando valor constantemente. Lo difícil es que esos proyectos sigan ahí. Normalmente otros lo copian y ya esos retornos se empiezan a diluir. Pero si encuentras una compañía como esta, que por las razones que sean, tiene una fortaleza y no le pueden copiar otros, los retornos van a seguir altos, ¿no? Y bueno, pues ya está. Esto es, hicimos un análisis muy sencillo que consiste en... nosotros miramos la generación de flujo de caja. Y la generación de flujo de caja normalizada. Eso quiere decir que vemos lo que gana, menos el CAPEX, menos las inversiones, pero como es una empresa cíclica no nos podemos fijar en lo que ha ganado el año pasado. Tenemos que ver lo que va a ganar en una situación normalizada, cuando se normalice el ciclo. Cuando sea, no sabemos, pero cuando se normalice el ciclo ganará más. Y bueno, pues nosotros hicimos una normalización asumiendo que los ratios de ventas sobre inversión se normalizaban, obtuvimos un flujo de caja y nosotros valoramos los flujos de caja al 6% de Free Cash Flow Yield. Quiere decir que la compañía tiene que tiene que alcanzar un valor que los flujos de caja que genere comparado con ese valor sean el 6%. Entonces básicamente divide el flujo de caja normalizado entre 6% y nos dio un valor objetivo de 327, ¿no? Cuando está cotizando a 150. Y esto es una cosa que también es un sesgo. La gente le cuesta mucho, si llega a una conclusión de que una inversión vale 327 pero está a 150, tiene un sesgo que no sé cómo se llama, pero hace que nadie se atreva a decir que vale 327. Porque te está saliendo del rebaño, es un número que nunca se ha conseguido, entonces nadie se atreve a hacer eso. Nosotros la verdad es que ya estamos muy acostumbrados a hacerlo, como hemos visto en 47 desinversiones que hemos hecho, que esas valoraciones se cumplen, salvo que te hayas equivocado en algo, pues estamos muy convencidos. Y bueno, pues ese fue nuestro precio objetivo. Y ahora os voy a hablar de la tercera parte que os decía, que en una inversión, igual que es muy importante entender el análisis y valorar independientemente de la compañía, la ejecución es igualmente importante. Y hay unos sesgos cognitivos y unos sesgos de miedos y de comportamiento que afectan a todo el mundo y que nosotros, bueno, pues tenemos un proceso que hemos ido depurando para evitarlos, ¿no? Entonces, como os decía, llegamos a una valoración de 327 coronas, estaba a 150 y empezamos a comprar. Esto ya implica saltarse un sesgo o un comportamiento que tiene todo el mundo equivocado, que es comprar después de que algo ha pasado de 200 a 150. Porque lo que suele pensar la gente es que si está cayendo, por algo será. Entonces, no me voy a meter en una cosa que está cayendo, porque no sé cuándo va a dejar de caer. Pero nosotros sí hacemos eso. Y tenemos un proceso en el que intentamos reforzarnos constantemente en esa idea de comprar lo que ha caído. Y tenemos también la ventaja de haberlo hecho muchos años y ver que cuando compras en esas situaciones, ganas dinero. Con lo cual, el sesgo lo hemos ido educando. Y lo que para otros es un sesgo negativo, para nosotros ahora ya no es un sesgo. Y es algo de educación, ¿no? de experiencia. Bueno, entonces, empezamos a invertir y pasó lo que suele pasar, que es que vuelve a caer. Y entonces aquí es donde en la radio te dicen que tienes que poner un stop loss y dejar de perder. Porque ya has perdido bastante, ¿no? O sea, has comprado a 150, te ha bajado a 100, has perdido un 33%, olvídate, vete a tu casa porque no tienes ni idea. Y nosotros lo que decimos es que hay que comprar más. Si has hecho bien el análisis, la compañía no tiene deuda, con lo cual no va a quebrar. Esta compañía no va a quebrar. Tiene un activo intangible que no hay que mantener, que son unos ordenadores. Tiene caja neta para pagar los gastos de los próximos años. Y su estructura de costes se adapta a lo que haga falta. De manera que siempre gana dinero. Siempre genera caja positiva. Pues yo no tenía ninguna duda de que el petróleo va a seguir necesitándose en los próximos 10, 15 años más que ahora y que esta compañía va a volver a vender sus librerías. Entonces, seguimos comprando. Y esto también es bueno, pues algo que hay que educar.
Porque ya no solo es comprar una cosa que ha caído, es comprar algo en lo que llevas perdiendo un 30%. Creo que esto es lo más difícil de la inversión. Es lo más difícil. Y la única manera de aprenderlo es haciéndolo. Y estoy convencido que si invertís en compañías que cumplan esos 3 filtros que he dicho, de negocio más o menos previsible, sin deuda, y gestionados por una persona de la que os podáis fiar, y baratos, claro, a un descuento del 30% respecto a lo que vale como mínimo, aquí vais a ganar dinero. Y vais a ganar mucho más dinero que lo que vais a ganar comprando aquí. Entonces, esto ya, bueno, había pasado unos meses, ¿no? Y luego, pues, el precio del petróleo empezó a subir, pero claro, tuvimos que esperar más de un año a recuperar nuestra inversión inicial. Más de un año. Y vamos, a nosotros un año nos parece poquísimo tiempo, pero un año perdiendo es mucho. Y es otra cosa que hay que educar, la paciencia. El valor de las compañías se crea muy poco a poco. Bueno, en este caso es un ciclo, y que un ciclo se dé la vuelta es más lento todavía. Un ciclo de capital, un ciclo de inversión, cuando se ha generado una sobrecapacidad de inversión, hasta que no se limpia esa sobrecapacidad, y limpiarse quiere decir que quiebren los que hicieron las últimas inversiones y se equivocaron, que la demanda siga creciendo hasta usar esa capacidad excedente. Bueno, pues eso tarda años, muchos años. Entonces, hay que tener paciencia. Y sobre todo si sabes que la necesidad está ahí, pues volverá. Y al final, bueno, pues tuvimos paciencia. Después de más de 2 años y pico de la inversión, pues llegó lo que pasa siempre. De repente subió el precio del petróleo y todo el mundo se puso nervioso y se puso a comprar este sector. Y se llegó a nuestro precio objetivo, que os digo de verdad que cuando estábamos aquí, que estaba a 100 y seguíamos teniendo un precio objetivo de 320, pues íbamos a las reuniones y la gente nos decía, bueno, os habéis pasado un poco, ¿no? Con esto de 300% de upside. Es imposible. Y nosotros mismos decíamos, bueno, a lo mejor tenemos que revisarlo porque igual nos hemos equivocado. Pero no, o sea, finalmente, y de verdad creo que no fue tanto tiempo, pues se llegó al precio objetivo y aquí hicimos lo que hacemos siempre, que es vender. Cuando llegas a tu precio objetivo, si lo has calculado con criterios de mitad de ciclo, no del año pasado, porque si es del año pasado, claro, ahora son mejores los resultados, pues ya vale más. Pero si has utilizado un criterio que puedas mantener estable 4 años, como es el caso de usar una valoración de mitad de ciclo, pues cuando llegas a esa valoración hay que vender. Entonces nosotros en el 90% de los casos vendemos. No actuamos de forma totalmente automática, porque hay veces que hay cambios. En 3 años pueden haber pasado cosas. Podría haber comprado una compañía y haberlo hecho muy bien, a una valoración muy buena y valer más, o haber invertido en unas librerías que resulta que han encontrado petróleo en Guayana y que valen el doble, pero normalmente vendemos, y de hecho es lo que hicimos. Empezamos a vender, normalmente no vendemos todo de una vez, vamos poco a poco, igual que no compramos todo de una vez, no vendemos todo de una vez, pero vendimos más o menos 2/3 de la posición. Y luego pues ha vuelto a caer y hemos vuelto a comprar. Entonces, esto es un poco para que veáis la vida de una inversión buena, de gran éxito. Es un proceso que pasa por unas fases muy duras, muy largas, y de verdad que aquí creo que fue rápido porque la inversión es buenísima, la empresa es muy buena y se recuperó rápido. Y hay que estar dispuesto a pasarse años sin ganar. Y luego ser disciplinado. Os digo de verdad que vender aquí es mucho más difícil de lo que... Bueno, seguro que el que ha invertido lo sabe. O sea, vender una cosa en la que has más que doblado en unos meses, pues cuesta, porque dices, voy a esperar un poco más, que siga subiendo. Pero normalmente, y la verdad es que nosotros en esto, la experiencia es que nuestras valoraciones con unos criterios súper simples, de 10 veces beneficios operativos o 6% de free cash flow yield, son valoraciones que una vez que las has alcanzado, la probabilidad de que siga subiendo es baja. Y nuestro margen de seguridad es también bajo. Entonces, esta es la idea que os quería comentar, ¿no? Y deciros que, bueno, pues una inversión que estuvimos 4 años, que es
poco, pero bueno, es más o menos el tiempo, el plazo que nosotros miramos. Llegamos a perder un 37%, una plusvalía del 83% sobre el precio medio, pero una plusvalía sobre el precio mínimo del 171%. Espera que ves, no sé si eso está bien calculado, porque... Bueno, si es multiplicado por 3. Las compras que se hacen aquí son las buenas de verdad. Pero claro, hay que estar dispuesto a esto, ¿no? Y nada más, no sé cuánto tiempo llevo, pero esto es un poco lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda de algo que queráis hablar, encantado. ¿Cómo decidís qué porcentaje del fondo dedicáis a una acción? Ya, esto es muy importante y tenemos debates, pero nos hemos dado cuenta de que nosotros no somos capaces de decir a priori cuál de nuestras inversiones va a ser la mejor más rápido, porque son distintas. Esta es una empresa cíclica, ¿no? Entonces depende de su ciclo. Tenemos algunas que no son cíclicas, que simplemente pues ha pasado algo a corto plazo, ha habido una caída fuerte, un descuento fuerte, pero la compañía sigue yendo bien y se va a recuperar. Y nosotros de verdad no sabemos, por experiencia no hemos sido capaces de identificar aquellas que van a hacerlo mejor, más rápido. Y lo que hemos decidido es que cuando encontramos una compañía que nos gusta, compramos el 1% y vamos comprando a medida que o baja o vamos conociéndola mejor. Y normalmente si se cumple que ha seguido bajando, hemos seguido analizándola y nos sigue gustando, pues como vamos a acabar comprando y ponemos el límite en el 3 y pico por ciento, 3-4%. Y eso es lo que hacemos. Y no lo hacemos de una forma muy científica, pero la esencia es, empezamos por el 1 y si va cayendo compramos más y la conocemos mejor hasta llegar al 3%. Eso es lo que hacemos. Y nos parece importante la diversificación porque ya no solo es que la información no es perfecta, no podemos saberlo todo, pero es que además el mundo es totalmente contingente. Pasan cosas que nadie puede esperar. Y a veces eso te hace mucho daño en una inversión. Nosotros teníamos una que hemos vendido este trimestre, que es una empresa de vacunas de la alergia, que nos encantaba, tenía todos los requisitos, tenía caja neta, estaba barata, tenía un proyecto de crecimiento en Estados Unidos impresionante, les habían aprobado las vacunas de la alergia en Estados Unidos. Y bueno, si nos hubiéramos dejado llevar por los criterios a priori de que era una buena inversión, habríamos tenido el 8-10%, porque es que todo lo tenía. Y resulta que instalaron un software de gestión, un ERP nuevo, les salió mal, les pararon la fábrica 3 o 4 meses y sus competidores, que son ALK Abelló, empezaron a cogerles la cuota de mercado que tenían en Francia y realmente tuvieron una pérdida de valor, pues que sigue esa pérdida de valor, irrecuperable, porque les han cogido la cuota de mercado y quemaron caja en todo el proceso. Entonces, bueno, pues eso te pasa a veces y eso va a seguir pasando en las inversiones. Y teníamos un 3 y pico, bueno, pues nos hizo daño, pero no tanto. Un poco por acabar la historia, seguimos invertidos ahí hasta hace unos meses que nos hicieron una OPA y después de haber caído más de un 50%, pues solo hemos perdido el 10%. Como siempre, las compras que se hacen abajo son las buenas. Sobre esas compras tenemos un 65% de rentabilidad, pero sobre el total tenemos un menos 10, ¿no? Entonces, bueno, la diversificación para nosotros es importante y no todo el mundo piensa así. Hay gente que dice, si sabes bien que una compañía lo va a hacer bien, estás seguro, pues pon ahí más dinero y ganarás más. Y probablemente es verdad que la forma de tener buenos retornos, muy buenos retornos, es esa. Hacer eso y acertar. Pero también ahí hay una especie de selección, solo se ve a los que lo han hecho bien y los que se han quedado por el camino porque han tenido esa fortaleza de apostar y les ha salido mal, pues esos no están en las listas, ¿no? Nosotros creemos que es mejor un fondo para nuestros clientes, un fondo diversificado y para nosotros también, ¿no? Y por eso, esa es vamos, no sé si es una respuesta un poco larga a la pregunta, pero eso es lo que hacemos. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? Bueno, pues
podemos cerrar entonces, clausurar la jornada. Bueno, pues yo creo que se merece un fuerte aplauso al ponente A vosotros. por esta magnífica exposición, ¿no? Ha sido una clase magistral. Además pues ese era el objetivo, ¿no? Cerrar con un keynote de calidad y un profesor de OMA además. Así que muchas gracias, Alejandro, muchísimas gracias a vosotros. por el espacio, por el tiempo y por el trabajo, por todo. Venir. Y por nuestra parte nada más, espero que hayan disfrutado de esta jornada de finanzas, esperamos verles el año que viene, nosotros seguiremos intentando organizar este tipo de eventos y bueno, quedan invitados a los eventos de Value School, que Luigi está ahí, hago publicidad también para Value School, y a nuestros eventos en el Instituto Juan de Mariana, ¿no? Esperemos seguir cooperando y desarrollando proyectos pues para educar en temas de inversión y para desplegar esta red de la libertad, ¿no? Muchas gracias y bueno, se clausura formalmente la jornada de finanzas. Hasta la próxima. Muchas gracias. No, a vosotros.